Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy Neri Esteves y para mí es un honor, es un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia cada viernes. Muchísimas gracias. Hoy tendremos un programa muy especial y que creo que va a servir de mucha ayuda y porque nos va a traer información que puede ser muy apreciada, sobre todo por los caballeros, los cuales a veces se descuidan un poquito. En este mes estamos celebrando el mes de la salud masculina, cosa que realmente a veces los caballeros no van al médico, lo llevan, porque son un poquito renuentes a ello. Y como nosotros pensamos que la mejor medicina es la medicina preventiva, hoy tenemos como invitado al doctor Wellington Ledesma, cirujano urólogo con servicio con su consultorio en el Centro Médico UCE, el cual nos va a decir signos, síntomas de alerta, causas, tratamiento, cómo evitar el cáncer de próstata. Hoy vamos a conversar con él sobre eso y más, mucho más. Así que ya saben, no se vayan, regresamos con el doctor Wellington Ledesma, médico cirujano urólogo. Gracias por esperarnos pacientemente. Como les dijimos en la presentación del programa, en este mes estamos celebrando la prevención de la salud masculina. Los caballeros que a veces son renuentes, que no quieren ir al médico, que hay que llevarlo, que no, que yo no tengo nada. Y a veces esa dilación puede crear bastantes situaciones difíciles que se hubiesen podido resolver sencillamente con haber aceptado que de la misma forma que una mujer va por primera vez al ginecólogo, que una niña va que los niños siguen su tratamiento con su pediatra, hay un momento en que el hombre también debe de ir, el joven, por primera vez. Y para hablarnos sobre eso y cómo prevenir, sobre todo en este caso, la detección temprana del cáncer de próstata, como les dije, tenemos al doctor Wellington Ledesma, cirujano urólogo del Centro Médico UCE, el cual amablemente aceptó nuestra invitación para estar aquí. Doctor Ledesma, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes, Neri, ¿cómo está ustedes? Un saludo para toda la audiencia, yo encantado de compartir una vez más con ustedes este tipo de tema tan interesante, aprovechando que estamos en el mes azul, el mes de la salud masculina. Eso le iba a decir, que nos contara un poquito la historia, antes de entrar en materia, de cómo surge, dónde, cuándo. Sí, en Australia, cerca del 2004, un grupo de doctores apoyando a alguien que tenía un diagnóstico de cáncer de próstata, decide entonces dejarse crecer el bigote por 30 días y eso ocurrió precisamente en noviembre y partiendo de ahí, de 30 se convirtieron en 60 y los años subsiguientes ya eran miles y hablamos hoy del mes del bigote, Movember, como le dicen ellos por la conjunción de mustache, que es el bigote, como se utiliza el idioma inglés en Australia y en Nueva Zelanda, y entonces November, que es noviembre. Claro, entonces este es el mes azul, el mes de los caballeros, para que se cuiden. Y para nosotros es un compromiso, es una obligación intentar pues llevar el concepto de medicina preventiva, porque es mucho mejor precaver que tener que lamentar. Y como yo decía, Wellington, dime una cosa, ¿a qué fecha tú, en tu experiencia como cirujano urólogo, es la edad ideal para que los jóvenes, ya que dejan de ser niños y dejan de ir al pediatra, vaya por primera vez al urólogo y a los médicos ya que no son de bebés?
Sí, muy pocas veces el hombre, después de siendo adulto joven, va a tener alguna condición, pero hay patologías como son los varicoceles, algunos trastornos en los testículos, también hay algunas enfermedades de transmisión sexual incluso, que son las que llevan al paciente, si él consigue una de estas afecciones, de manera prematura al médico. Pero nosotros entendemos que después de los 20 años, un chequeo urológico normal para ver cómo están los riñones, por lo menos 2 veces, no una vez al año, pero cada 2 años, que es cuando se comienzan a presentar quizás alguna alteración mesurable, si todo está bien, de manera preventiva, es lo que nos gustaría recomendarle a los pacientes jóvenes. Sin embargo, todo el mundo sabe que después de la 4ª década de la vida es cuando comienzan a aparecer las patologías prostáticas de una manera prevalente, y a partir de ahí sí ya hemos creado suficiente conciencia en la población general para que acudan de manera precoz a chequearse, a evaluarse. Hay una palabra muy interesante que hemos utilizado y lo usamos con frecuencia, que es preventiva. Pero cuando hablamos de cáncer de próstata particularmente, no utilizamos, porque no hay forma de prevenirlo, no hay cómo evitar que dé, sino detectarlo a tiempo para corregirlo a tiempo. Exacto. ¿Y cómo podemos entonces descubrirlo en sus orígenes? Esa prevención, porque tú dices que no lo podemos prevenir, pero ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los signos de alerta? Que, por ejemplo, algunos de nuestros amigos televidentes ahora de los viernes de salud estarán en su casa y diciendo, mira, yo voy a ir donde el doctor Ledesma porque podría estar sintiendo algo que esa es una pregunta obligada. Sin embargo, me gustaría iniciar diciendo que el cáncer de próstata es una condición que es el cáncer que más se diagnostica en la República Dominicana. Tenemos estadísticas del 2020, de hace 2 años, pero es la recopilación más reciente que tenemos de Globocan, que es la institución que se encarga de llevar esa estadística, y se diagnostican en República Dominicana cerca de 4.000 cánceres por año de próstata. Esta es la patología de cáncer más diagnosticada. ¿Pero y por qué es esto? Porque el hombre va y se chequea, se detecta a tiempo y entonces podemos curar la enfermedad. Y eso es lo que queríamos denotar. Pero el chequeo del hombre pudiera comenzar a partir de la 4ª o 5ª década de la vida, dependiendo. Lo que pasa es que donde hay pacientes afroamericanos comienza a aparecer de manera más prevalente y más temprano, en una edad más temprana. Y es por esto, como nosotros tenemos como dominicanos el negro detrás de la oreja, por blanco que seamos, entonces ahí es que insistimos y queremos que comiencen a chequearse. Mira, cuando yo estaba investigando para hacer el guión del programa, vi que 1 de cada 6 hombres en República Dominicana puede llegar a padecer y está padeciendo, según las últimas estadísticas del 2020, cáncer de próstata. Y que la mayoría de esos pacientes eran adultos mayores de 65 en adelante. Claro. En tu consulta, ¿esto se cumple o difiere en algunas cosas? No, es lo que hemos ido encontrando a lo largo de cerca de una década que tenemos nosotros ya en nuestra práctica privada, pero también a nivel hospitalario. Y hay que decir que el cáncer de próstata es una condición que aparece a partir de la 6ª década de la vida, pero en la medida que vamos avejentando, es más probable que aparezca el cáncer de próstata. Y es por esto que se da esa estadística de esa manera, que se puede prestar para malas interpretaciones. Y es por eso que tenemos que decir, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente que tiene cáncer de próstata a los 60 años y lo diagnosticamos de manera oportuna? ¿Qué es de manera oportuna? Que no se ha movido de la próstata, que haciendo una cirugía, operando la próstata, pudiéramos curarlo. No es lo mismo que el paciente se descuide, no se chequee y se detecte más tarde. Entonces se puede controlar un poco la enfermedad, pero es más difícil que nosotros prolonguemos la vida del hombre. Y hay que recordar que en los 80, en 1980, la probabilidad o esperanza de vida de un hombre era de 61 años. En estos 40 años nosotros hemos logrado alargar la esperanza de vida del hombre hasta 71 años, es mucho si comparamos. ¿Y por qué ocurre esto? Por este tipo de información que estamos dando. Mira, según lo que tú dices entonces, el cáncer de próstata, si se detecta a tiempo, ¿se cura? Sí.
Y la pregunta que usted nos hacía, que la dejamos como medio en el aire por tratar de abarcar lo que dijimos, ¿por qué ocurre el cáncer de próstata? Y cuando ocurre, ¿cómo nosotros podemos manejarlo? Bueno, no hay una sintomatología que nos va a decir, probablemente él tiene cáncer de próstata. Entonces nosotros, como no hay una sintomatología, tenemos que preventivamente, o en términos de detección temprana, tenemos que evaluar al paciente sin que tenga ninguna condición, sin que tenga ninguna patología, a partir de la 4ª década de la vida. Tú hablabas de que si se detectaba a tiempo, si se podía seguir haciendo el seguimiento, que nada más era una operación que no había hecho metástasis y ese tipo de cosas. Esto me lleva a mí a pensar que entonces este cáncer tiene una diferentes etapas. ¿Cuáles son y cómo se van manifestando esas etapas? Sí, Neria, entonces nosotros lo que buscamos es, si hay cáncer, detectarlo a tiempo, pero ¿cómo lo vamos a detectar y con mayor frecuencia en una etapa curable? Pues haciendo el examen de la próstata, el chequeo dígito rectal, que es el tacto rectal, y haciendo el PSA. Si una de estas está alterada, sospechamos que hay un problema y mandamos a hacer la biopsia, porque lo que nos va a decir si hay o no cáncer de próstata es la biopsia. Ahora, nosotros detectamos que el cáncer de próstata está presente en la biopsia. ¿Qué hacemos? Estudios de extensión para ver si está localizado única y exclusivamente en la glándula prostática, y hacemos entonces una tomografía y una gammagrafía ósea, que son los ganglios y los huesos, son los dos sitios donde el cáncer se muda, hace metástasis con mayor frecuencia. Si no está en estos sitios y el PSA está por debajo de 10 y la evaluación del Gleason, que es el estudio anatomopatológico, está en 6, decimos que este cáncer se podría curar en un 90-95% de los casos y está en grado o etapa 1. Es muy alta la probabilidad de curación. Tú hablabas del PSA y esa era la pregunta número 4, pero a nosotros nos gusta aquí hablar en palabras de asentado. El PSA, ese antígeno prostático en la sangre. Me gustaría que le explicaras a nuestros amigos televidentes, o sea, qué es ese antígeno prostático en la sangre que tú llamabas PSA y por qué es un indicador tan importante junto con el tacto rectal. Sí, nosotros como chequeo, intención de detección temprana, hacemos estos dos análisis y la gente, una pregunta obligada es ¿cuál de los dos es mejor? Y ambas se complementan. El tacto rectal, al hacerlo, yo introduzco el dedo a través del ano con guante, lubricante, y siento las características de la glándula prostática. Si está agrandada, si tiene un nódulo o un duro, si está fija, si está dura, pétrea. Estas son las características que me hacen pensar a mí que podríamos estar ante la presencia de un cáncer. Pero el dedo no logra llegar a otra parte que sea la superficie posterior. Entonces, donde el dedo no llega a los lados, al centro, al frente, entonces evaluamos con el antígeno prostático específico, que es el análisis en sangre de un marcador tumoral que no es cáncer específico. El PSA no solamente se aumenta cuando hay cáncer, se aumenta cuando hay cualquier patología a nivel prostático, como inflamación por una infección, que pudiera haber un agrandamiento prostático. Sin embargo, si yo tengo una elevación del PSA y un tacto sospechoso, tengo una mayor sensibilidad en términos de estudio, de detectar si hay un problema o no, pero la confirmación, como ya habíamos dicho previamente, sería con la biopsia. Definitivamente no, pero por eso, porque realmente una de las preguntas que se repetía muy a menudo en nuestro WhatsApp y en nuestras redes sociales era: no deje de preguntarle cuál es más importante, por qué el tacto rectal, sobre todo los hombres, porque no les gusta. Entonces, una de las cosas que un muchachito muy joven de 12 años, hijo de una gran amiga, me dijo: no deje de preguntarle, tía, ¿duele el tacto rectal? Muy bien. Bueno, en realidad el tacto rectal no debe doler. Lo que podría doler en caso de que haya una afectación tipo inflamatoria
en la próstata, una prostatitis, aquí el tacto duele y es subjetivo y muchas veces diagnóstico de esta condición. Pero a pesar de que sí molesta un poco, pero casi nunca es tan importante como para que el paciente, luego de que se haga la prueba la primera vez, diga no me lo vuelvo a hacer. De hecho, es todo lo contrario, Neris. Cuando se hacen la evaluación prostática y uno introduce el dedo, son 3 segundos, porque una persona con un entrenamiento ya en 3 segundos sabe cómo son las características de esa próstata. Y la mayoría de la gente se sorprende y dice, y ya, usted pudo evaluar la próstata tan pronto. Solamente en 3 segundos y ya uno entonces tiene una evaluación objetiva de si hay alguna problemática o no. Ya que estamos en contexto de lo que es, cuáles pueden ser las formas para diagnosticarla, vamos a pasar ya a esta parte que es sumamente importante. ¿Cuáles son los factores y los grupos de riesgos? Porque hablabas de el asunto de que todos tenemos el negro detrás de la oreja, que eso es una de las condiciones, pero hay otros factores y otros grupos de riesgos. ¿Y qué papel juega la herencia? O sea, que son 3 en 1. Sí. En realidad, cuando nosotros tenemos 1 o 2 cosanguíneos, vamos a ir aumentando el riesgo de las generaciones futuras, entonces presentar cáncer de próstata. Si yo tuve un abuelo y un padre, entonces hay un 40-45% de posibilidad de yo presentar, pero escucha bien, 1 o media década antes, dependiendo de la cantidad de cosanguíneos que tenga yo con antecedentes de cáncer de próstata. Es por esto que nosotros, de manera preventiva, antes de que se instaure el problema, a pesar de que es una condición que muchas veces va a aparecer en la 6ª década de la vida, comenzamos. ¿Por qué? Porque cuando se adelanta, tiende a ser más agresivo. No es lo mismo detectar un cáncer de próstata en una etapa curable a los 60 años que a los 50 años. Tiende a ser mucho más agresivo, mucho más difícil de controlar y entonces así mismito debería ser la tendencia terapéutica de este paciente. El papel de la herencia ya hablamos, los grupos y los factores de riesgos, nos falta para terminar esa parte. Se dice, hay un dicho muy popular, somos lo que comemos. ¿Cómo incide la alimentación en esta situación? Porque también es una pregunta que se repite mucho, porque como ahora estamos viviendo en una generación fit, donde la gente va al gimnasio, donde usa dietas, donde está en eso, pues es una pregunta que no se puede quedar obligada y repetida entre nuestros amigos. ¿Cómo incide la alimentación y el estilo de vida en cuanto a los ejercicios, el alcohol y el tabaco? Sí, es muy sencillo. Claro que se ha detectado que en pacientes fumadores es más prevalente el cáncer de próstata, pero no solamente esto, cuando hay tendencia de ingerir alimentos procesados y ese tipo de carnes incluso ahumadas, también pareciera haber un aumento de incremento de la incidencia de cáncer de próstata en este grupo etario. Pero también hay que mencionar que hay condiciones como inflamación, tener una glándula próstata inflamada, historia de inflamación muy difícil de tratar, es otra de las condiciones que pudiera favorecer a que ocurra este cambio celular, porque hay que recordar que un cáncer son esas células que son normales de los órganos, que comienzan a diferenciarse de las que son originales y luego comienzan a crecer descontroladamente. Y claro que alimentos, alcohol y toxicidad van a generar una irritabilidad en este tipo de órganos que pudieran dar al traste con la aparición del cáncer. Y por supuesto, el síndrome metabólico, que tiene que ver con la hipertensión, con la diabetes, con el azúcar elevada, todo esto también entorpece lo que es una buena vascularidad, como la mejora del ejercicio. Entonces, evitando tener ese tipo de hábitos que no favorecen a la circulación y sí hacer ejercicio, mantenerse activo, entonces vamos a prevenir el cáncer de próstata de una manera indirecta. O sea, ya el caballero fue al urólogo, ya el caballero se hizo su PSA, su tacto rectal y se vio que hay, mediante la biopsia se confirma que tiene cáncer de próstata, ojalá que en la primera etapa, que es curable. Entonces, ahora pasamos ya, después de diagnóstico y de todo esto, al tratamiento. ¿Se debe consultar a otro médico, además del urólogo, antes de decidir qué tipo de tratamiento usar?
Bueno, el diagnóstico de cáncer de próstata es un diagnóstico catastrófico, pero no necesariamente tiene que ser así. Fíjate que estamos hablando de que cuando detectamos prematuramente vamos a curar la patología. Entonces, cuando uno utiliza el término cáncer, todo el mundo se asusta. Sí, pero normal. estamos hablando de que la mortalidad de un cáncer de próstata que se detectó a tiempo es cerca del 10%. Y si se detecta antes de que haya metástasis, pues entonces se va a curar un 90-95% de las veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si detectamos a tiempo? Entonces, tenemos que decidir cuál es el tratamiento. Y hay dos tratamientos curativos fundamentalmente. Tenemos la radioterapia, que es irradiar de manera indirecta sin sacar el órgano, dejándolo ahí, pero el que utilizamos y recomendamos fundamentalmente los urólogos siempre que se puede es la prostatectomía radical. Esto implica sacar el órgano completo, la glándula, con la uretra que abraza, que es el conducto que saca la orina, además el segmento que está abrazado de este conducto uretral por la próstata y las vesículas seminales. A veces, dependiendo si hay positivos o no ganglios, podemos hacer una linfadenectomía. Esto es lo que se conoce como una prostatectomía radical, que es una cirugía grande, pero que intenta sacar el cáncer del organismo. Vamos a retomar otra vez esa pregunta porque nos quedó algo sin responder, pero ya que tú introduces esto de hacer la operación radical, suponte que es un hombre joven que no ha tenido hijos y quiere tener familia. ¿Cuál sería entonces la opción? Yo sé que esto se sale un poquito, pero yo sé que ustedes, por eso mi pregunta de si se debía consultar también a otro médico que nos quedó sin esos medios sin responder antes de decidir qué tratamiento. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían las opciones? Las opciones que tendría un hombre joven con cáncer de próstata que quiere tener familia antes de hacerse la operación radical. Bueno, la mayoría de los hombres se van a detectar después de la quinta década de la vida. En nuestra sociedad, ya para este entonces, la mayoría de los hombres tienen la cantidad de hijos que quieren. Sin embargo, si el paciente más joven que yo he detectado cáncer de próstata es de 39 años y este paciente quería todavía valorar la posibilidad de fertilidad, pero nosotros estamos sacando la próstata con el conducto que trae los espermatozoides también. Entonces se habla de que debe congelar sus espermatozoides, es una posibilidad en un banco de esperma para posteriormente entonces que hagan una fertilidad in vitro. Esto es lo que se recomienda en ese caso. En ese caso. Entonces, por eso te decía que yo sé que ustedes tienen un equipo multidisciplinario. Así es. Entonces, se sugiere que antes de decidir si se va a extirpar por completo la próstata, si se va a dar radio, quimio, este tipo de cosas, tú sugieres que también ese equipo multidisciplinario que está formado por... Típicamente el líder, porque es el que diagnostica el paciente y le da el seguimiento a cada complicación, es el urólogo. Pero muchas veces se puede auxiliar de un radioterapeuta si el paciente decidiera someterse a radioterapia o si ameritara después de una prostatectomía radical, el paciente entra en ese 5 o 10% que no se curó con la cirugía, pudiera calificar entonces quizás para una radioterapia y ahí uno lo refiere al radioterapeuta de confianza. Rara vez en este tipo de paciente, en esta etapa curable, rara vez nos vamos a auxiliar de un oncólogo, pero el oncólogo tiene que estar cerca ahí y claro que uno tiene su oncólogo de referencia, pero hay que recordar que también hay que dar un soporte psicológico porque el paciente recibiendo esta noticia, este impacto y lo que pudieran ser el cambio de estilo de vida luego de un diagnóstico y un procedimiento curativo como este son trascendentales. ¿Sí? Otra de las preguntas que se repitió mucho, doctor Ledesma, fueron las siguientes. Y es que si recomienda usted lo que se llama espera en observación o vigilancia activa antes de decidir qué tratamiento tener. Y nos gustaría que usted nos definiera esto de vigilancia activa y la espera en observación. Bien, cuando nosotros damos un tratamiento en términos oncológicos, hablamos de que si el paciente estuvo libre de cáncer de 5 a 10 años, el tratamiento fue efectivo. Sin embargo, hay algunos pacientes que en etapa curable, y esto se ha demostrado, y es un tema de debatir cada vez que vamos a congresos nacionales e internacionales, si se pudiera
no operar el paciente y darle seguimiento a ver cómo evoluciona el cáncer. Pero este seguimiento, ¿qué implica? Implica no operar, pero implica hacer biopsia cada 3 meses. ¿Y qué buscan con esto? Que son procedimientos relativamente invasivos y que con pacientes que optan por esto tienen que tener un nivel educativo muy importante, porque de no hacer nada y perderse, fácilmente pudieran venir no en una etapa 1 curable, sino en una etapa 2 o en una etapa 3, cuando ya no hay muchas cosas que pudiéramos hacer. Pero sí, hace 5 años había una tendencia, ya los estudios han salido del seguimiento y se ha visto que un grupo, vamos a decir un 30% de los pacientes pudieran beneficiarse de este tipo de seguimiento. Sin embargo, si no se detecta a tiempo, podemos perjudicar un 70% de los pacientes, y es hacia donde nosotros, con el nivel de cultura que tenemos, enfocamos este manejo, por lo que no lo recomendamos directamente a nuestro paciente, a menos que él sea el que lo decida, porque estamos en un mundo donde el paciente puede decidir, pero no va a ser una recomendación todavía directa en base a nuestra experiencia. Qué bueno, no, eso es importante de saber, doctor. Ya tenemos que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa vamos a dejar la siguiente pregunta en el aire, y fue una pregunta que se repitió mucho también, y es, suponga que estoy, ellos decían, si estoy en la etapa 1 y decido, en vez de extirparme, darme radioterapia, ¿cuáles son los efectos secundarios que debo esperar de los diferentes tratamientos que existen? No se vayan, que el doctor Wellington Ledesma nos va a responder esta y más preguntas después de la pausa. Gracias por estar aquí con nosotros todavía en este Viernes de Salud, que estamos conversando con el doctor Wellington Ledesma, cirujano urólogo con consultorio en el Centro Médico UCE, y cuyo teléfono nos he estado poniendo durante todo el programa. Doctor, la pregunta obligada debe de ser la siguiente: después de la operación, ¿cuál es el seguimiento a dar? ¿Cada cuánto tiempo debe ir al médico? ¿Qué se debe de hacer? O sea, ese seguimiento exhaustivo para saber que las cosas marchan como deben marchar. Esa pregunta me encanta, porque muchas veces el paciente que hace una conexión con uno cuando uno le diagnostica y quiere verte quizás semanal, pero es necesario verte tan frecuentemente. ¿Cada cuánto tiempo es lo ideal? Si ya nosotros operamos al paciente y le dimos de alta después de la cirugía, al mes vemos el primer PSA, y este PSA va a estar muy cerca de 1 si todo anda como lo esperado. Y cuando volvemos a ver al paciente durante este primer año de la cirugía, cada 3 meses. Trimestral, seguimos viendo el PSA, que no debería subir. Si sube, esto es subjetivo de que pudiera reactivarse la enfermedad, y luego de este primer año, pues entonces hacemos seguimiento cada 6 meses hasta que completamos 5 años. Es diferente si el procedimiento con intento curativo es radioterapia, porque la radioterapia no baja el PSA tan rápido, pero después de las primeras 40 sesiones, que es más o menos lo que casi siempre se da, entre 35 y 45 sesiones de radioterapia, el primer PSA se hace a los 3 meses, y vamos viendo cada 3 meses cómo va bajando hasta que esté lo más cercano a 0 también. Doctor, un paciente que es diagnosticado con cáncer de próstata, ¿cuál es la posibilidad de que pueda presentar, por ejemplo, incontinencia urinaria, incontinencia fecal? Este tipo de problemas urinarios o rectales son muy comunes que se presenten. Y hablamos de que cerca del 2 a un 10% de lo que hablan los estudios de seguimiento en este tipo de pacientes, que luego de someterse a una prostatectomía radical pudieran ocurrir. ¿Y por qué ocurre esto? Aparte de mencionar la disfunción eréctil o mal llamada impotencia. Nosotros ya no utilizamos el término impotencia por la connotación negativa, pero es como la mayoría de los pacientes se refieren al término, y entonces es válido utilizarlo. La realidad es que entre un 2 y un 10% de los pacientes va a tener instaurado o una incontinencia o la disfunción eréctil, y a veces un estrechamiento del conducto, y esto uno lo detecta en los seguimientos, y muchas veces le da un seguimiento de apoyo al paciente, porque puede, así como se instaura,
se puede ir corrigiendo en sí mismo y a veces necesitamos hacer otro tipo de procedimiento para ir corrigiendo una u otra complicación. ¿Pero por qué ocurre esto? Lo que pasa es que la prostatectomía, como dijimos anteriormente, es una de las condiciones más difíciles y una de las cirugías más grandes que hay. Entonces, cuando nosotros sacamos el mecanismo de continencia, que es la próstata, el cuello vesical, y trabajamos cerca del conducto donde está el esfínter estriado, que es el que uno controla, entonces esto se puede aquejar tanto que el paciente puede tener una pérdida de orina inmediatamente después que se opera y instaurarse hasta 6 meses. Más allá de 6 meses a 1 año, hablamos de que si se queda, tiene otro tipo de procedimiento que venir para corregir eso, pero es quizás, lamentablemente, un poquito más frecuente de lo que nos gusta a veces asumir. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, tenemos que hablar claramente con el paciente número 1 y número 2, estamos hablando de curar el cáncer. Si yo entro y por respetar quizás el esfínter o la potencia, dejo células cancerosas, entonces no estamos curando y el paciente pudiera tener la complicación, ahí sí es grave el asunto. Doctor, vamos a intentar ver cómo tomamos 2 preguntas más, porque como estamos en el mes azul, pues también vamos a introducir unas cuantas preguntas sobre el cáncer de testículo, aunque luego hagamos un programa que sea sobre eso nada más. Pero para terminar con el cáncer de detección temprana del cáncer de próstata, suponga que una persona fue diagnosticada, se trata a tiempo, todo está bien, todo va viento en popa. Una pregunta y una preocupación muy común del enfermo o del que tiene la condición y la familia es, ¿cómo sabemos si todo va bien o si el cáncer ha regresado? Sí, el seguimiento que nosotros le damos al paciente, primero al mes y luego cada 3 meses, es precisamente para ver si el PSA total está aumentando. Si el PSA aumenta un poco, uno le pone un asterisco, pero no se asusta ni tiene que tomar nada. Pero si hay 2 elevaciones consecutivas del PSA, pudiera ser que había microsiembra cerca o micrometástasis por ahí que se hizo evidente después que uno le hizo el procedimiento al paciente. Entonces es un signo de alarma que ameritaría tener una terapia coadyuvante a la que ya se dio, si fue radioterapia o si fue la prostatectomía radical, la cirugía, y esto casi siempre implica entonces un seguimiento o con oncología y unos medicamentos antiandrogénicos para uno cortar de raíz lo que consideramos el alimento del cáncer de próstata, que es la testosterona. Ya, doctor, y la otra pregunta, al margen de las recomendaciones del lugar que usted luego nos va a dar para que todas las personas que están en la casa y nosotros pues quedemos bien edificados, suponga, se detecta a tiempo, se trata, es una persona que digamos está rondando la 6ª década. ¿Cuál es la tasa de supervivencia aproximada, promedio, según su consulta y según los números del país? Sí, ya nosotros habíamos dicho que cuando un paciente se sometió a un procedimiento con un intento curativo, si tiene una supervivencia de 5 a 10 años, estamos hablando de que el tratamiento elegido fue exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si a usted lo diagnosticaron a los 65 años y usted ya tiene 70 años libre de cáncer, el tratamiento fue exitoso. Si volviera y apareciera algún tipo de alteración en el PSA o algún tipo de disconfort o que sugiriera que el paciente entonces, o que el cáncer se reactivó, pues entonces damos seguimiento. Pero la mayoría de los pacientes que detectamos en un estadio 1 van a sobrevivir 10 años. Y si se diagnosticó entonces, mínimo. Y si se diagnosticó, esto es en el 90-95% de los pacientes, y si se diagnosticó a los 65, pues entonces va a cumplir y superar lo que sería la expectativa de vida del dominicano, que son 71 años hoy por hoy. O sea que las expectativas de vida son muy buenas. Claro que sí. Los números son verdaderamente buenos. O sea que miren la importancia de lo que es el asunto de la medicina preventiva y la detección a tiempo. Claro. Como prometimos, vamos a tratar someramente, doctor, el asunto del cáncer de testículo, porque como estamos en el mes de la salud masculina, pues también vamos a hablar un poquito sobre eso, por favor. ¿Cuál es la realidad en República Dominicana del cáncer de testículo?
Claro que sí, el cáncer de testículo no es un cáncer tan frecuente ni que recibe tanta propaganda como recibe el cáncer de próstata, sin embargo es una realidad. Y en contraste al cáncer de próstata, y esto es muy importante, que ocurre en los pacientes ya añosos, después de los 60 años, el cáncer de testículo muchas veces va a ocurrir debajo de los 45 años. Y es por esto que de no ser detectado a tiempo, pues entonces podría mermar y acortar la longevidad de alguien que tenga esta condición. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros detectar y cuál es la propaganda que se utiliza en el mes azul, en el mes de la salud masculina? El autoexamen, así como las mujeres, Neris, tienen el autoexamen mamario, que en el mes de octubre, acabando de pasar ahora, las mujeres se les fomenta que tienen que evaluarse periódicamente, puede ser mensual, puede ser cada 2 meses, a ver si tiene alguna pelotita. Pues nosotros también tenemos el autoexamen escrotal, y cuando usted vaya al baño y se esté bañando, tiene que conocer sus genitales, tiene que conocer si tiene algún durito, si tiene alguna condición, alguna tortuosidad, algún dolor. Y esto cuando se está bañando, minuciosa y suavemente, tocar los genitales y ver si existe una pelotita. Y si siente una pelotita, pues entonces que vaya al urólogo para evaluarse, y uno detectaría y determinaría si ameritase un seguimiento extra. Y sobre todo, en esto del cáncer de testículo, la alerta máxima para mí en esto es el asunto de la edad, a diferencia del cáncer de próstata, que generalmente ya son los adultos mayores de 65 en adelante. Sí. En este caso usted habla de 40 a 45 años. Sí, por debajo de este rango de edad. Yo acabo de operar un pacientito que tiene 35 años y se le diagnosticó. Y cuando uno tiene este tipo de diagnóstico, tiene que confirmarlo, hace algunos marcadores tumorales en la sangre, pero también hace una sonografía, y en la sonografía tipo Doppler se va a hipercaptar el acogimiento de la sangre que tiene el nodulito hipervascularizado, y esto es seña de que hay que tener un tratamiento quirúrgico inmediatamente. ¿Cuál es el pronóstico del cáncer de testículo? ¿A diferencia o a semejanza del de próstata? No, afortunadamente, cuando nosotros detectamos un cáncer de testículo a tiempo, hacemos lo que se llama una orquiectomía radical, que es sacar el testículo por vía inguinal, luego de clampear para que no haya diseminación al manipular. Y el grueso de los pacientes, hablamos de un 99% de los pacientes, va a tener una sobrevida muy buena. Si uno logra hacer la orquiectomía, detecta a tiempo antes de que haya metástasis. Y afortunadamente, incluso si hubiera algún tipo de micro siembra, lo que se conoce como metástasis de esto, uno puede dar radioterapia y puede dar también quimioterapia, para lograr controlar el crecimiento de este cáncer. Entonces, este es el prototipo de tumor con el que nosotros podemos curar cerca de un 98, 99% de los pacientes. Y en este caso también, como en el de próstata y como en casi todas las enfermedades, el asunto juega el papel más importante, la detección a tiempo. Claro, y más que en otros cánceres, el cáncer de testículo, porque lamentablemente cuando nosotros lo detectamos y hay mucha siembra en otro lado, entonces no es tan curable como cuando todavía no ha ocurrido. Esa pregunta esa aclaración que usted acaba de hacer, doctor, a mí se me prende un bombillito. Entonces, supongamos que una persona que se le detecta un cáncer y tiene 3 o 4 tipos de cánceres diferentes, ¿cómo se sabe cuál fue el primario? Para saber, o sea, y hay diferencias en lo que es las expectativas de vida, en cuál fue el primario y en cuál no. Sí. Y discúlpeme que usted no es oncólogo, pero yo sé que usted está muy enterado de esto. Yo le puedo hablar no de cáncer en general, pero de manera puntual, de lo que usted maneja puntual. Del cáncer urológico nosotros podemos hablar. El cáncer de próstata tiene un cambio drástico en lo que es el pronóstico de la sobrevida del paciente cuando hay lo que se llama oligometástasis, o menos de 4 metástasis a órganos distantes, que cuando tiene más
de 4 metástasis. Ese es un número categórico, pero que se ha demostrado a través de estudios paraclínicos que el paciente que ya tiene más de 4 metástasis, pues entonces va a ver su vida disminuida importantemente. Pero nosotros, aunque haya metástasis, si son menos de 4, pues entonces vamos a tener un paciente que va a tener varios años de vida y con una buena calidad de vida. Eso es en términos predictivos. Cuando nosotros hablamos de que el cáncer de próstata se mueve fundamentalmente a los huesos, a los ganglios, puede ir al riñón, al hígado o al cerebro y a los pulmones. Si hay metástasis a todos estos órganos, pues es muy difícil de controlar. Pero si hay metástasis y pocas, o a los ganglios o a los huesos solamente, y que sean menos de 4, pues entonces el pronóstico va a ser mejor. Y asimismo también el cáncer de testículo. El testículo se forma en la parte de atrás del abdomen y baja y sale a la cavidad escrotal hacia la superficie, por lo que va a tener una irrigación interna. ¿Por qué nosotros sacamos el testículo por encima de la región inguinal? Porque no vamos a abrir el escroto, que tiene una circulación superficial de ahí, tendríamos siembra y eso no lo queremos. Entonces lo que hacemos es que clampeamos, sacamos por arriba, por donde se operan las hernias, y ahí uno manda el testículo al patólogo para que le den un diagnóstico. Y dependiendo de este diagnóstico, uno le hace scans al paciente para detectar si hay o no metástasis, y también si hay menos metástasis, la sobrevida y el control de la tumoración es muchísimo más efectivo que cuando hay múltiples metástasis. A propósito del cáncer entonces de testículo, si uno lo comparara con el cáncer de próstata, las consecuencias del cáncer de testículo son iguales, peores o mejor pronóstico. No, ¿Cómo afecta el estilo de vida del paciente? El cáncer de testículo, la resolución muchas veces, si lo detectamos a tiempo, va a ser más fácil de controlar y el proceso quirúrgico es menos aparatoso. Claro, si el paciente tiene el otro testículo, que casi siempre es así, pues entonces no va a tener ningún tipo de problema porque los requerimientos de testosterona que tuviese lo va a proveer el testículo que queda. Sin embargo, hay que chequear ese testículo porque hay algunos tumores que se pueden presentar en ambos testículos, y entonces así el paciente, de ser así, hay que hacer la orquiectomía y debe suministrársele no endógenamente, sino de manera sintética, la testosterona. Doctor, antes de ir a nuestras recomendaciones, porque el tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Gracias. Dime, ¿existen en República Dominicana, como en la mayoría de los países donde se hace, por ejemplo, conciencia de esta situación del mes azul, existen en República Dominicana grupos de apoyo para los caballeros que sufren de cáncer de próstata, que han tenido cáncer de próstata, cáncer de testículos, que puedan compartir, ayudarse, apoyarse? Es una pregunta bastante interesante, Nery. Que yo tenga conocimiento, no hay una organización como tal que organice los pacientes. Sin embargo, ellos mismos pueden entonces formar grupos entre ellos y darse apoyo. Eso es lo que conozco, pero no conozco de ninguna institución, y qué bueno, quizás se forme una a partir de este tipo de incógnitas. Ojalá. Doctor, sus recomendaciones para que la medicina preventiva en cuanto a lo que es esta situación salve vidas, que es lo importante. Estamos en noviembre, pero no solamente en noviembre, durante todo el año usted puede hacerse su autoexamen escrotal. Cuando le cumpla la cuarta década de la vida, tiene que ir a hacerse sus chequeos de detección temprana si hay alguna patología. Si no tiene 40 años y tiene alguna molestia en el escroto, alguna disfunción eréctil o sexual o algún tipo de incógnita, vaya al médico y chequee. Hay enfermedades como los cálculos renales, hay enfermedades como los tumores renales también, hay patologías que tienen que ver con el órgano y el aparato sexual masculino que quizás no requieren que usted espere tanto para ser detectadas, como puede ser en la juventud también. Doctor Wellington Ledesma, cirujano urólogo del Centro Médico UCE, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos respondido a todas las dudas. Yo espero y confío que pueda ayudar a esclarecer, a hacer que los caballeros vayan al médico y que entiendan que eso no los hace menos fuertes y el sexo así fuerte, como les gusta llamarse. Así que por favor,
utilicen la medicina preventiva que salva vidas. Buenas tardes, nuestro agradecimiento por habernos acompañado una nueva vez en este viernes de salud. Yo soy la doctora Neri Esteves y le agradezco infinitamente. Buenas tardes.